Caracas, Venezuela, una ciudad vibrante y llena de historia. 29 de julio de 2024, una fecha que quedará marcada en la memoria de muchos. La tensión se sentía en el aire, palpable en cada rincón de la ciudad. El Consejo Nacional Electoral anunciaba quién ganó las elecciones presidenciales, un momento decisivo para el país. Nicolás Maduro, el que seguía los pasos de Chávez, obtenía una victoria aplastante, reafirmando su poder. 51.2% de los votos, según los resultados oficiales, un margen que dejó a muchos sorprendidos. La gente que apoya a Maduro, vestida de rojo, explotó de alegría, celebrando en las calles. Pero no toda Venezuela estaba contenta. Había un descontento palpable. Lejos de la fiesta, en un hotel de Caracas, la oposición, liderada por María Corina Machado, decía que había un fraude enorme, una acusación grave. Las pruebas, aseguraban, eran claras y contundentes, mostrando irregularidades en el proceso. Un sistema hecho para que Maduro se quedara en el poder. Las calles, divididas, reflejaban la polarización del país. Los que apoyan a Chávez, felices, celebraban que la revolución bolivariana seguía, un triunfo para ellos. La oposición, muy molesta, se preparaba para una lucha larga y difícil por la democracia, una batalla que sabían no sería fácil. El mundo observaba con atención, preguntándose si esto era el comienzo de una dictadura anunciada o simplemente una controversia electoral. La comunidad internacional, también dividida, mostraba su preocupación. Algunos gobiernos reconocieron la victoria de Maduro, apoyando su continuidad, mientras que otros dijeron que no la aceptaban, cuestionando la legitimidad del proceso. La Organización de Estados Americanos publicó un comunicado diciendo que estaban muy preocupados por las irregularidades en las elecciones, pidiendo una revisión. La Unión Europea también condenó la situación, pidiendo que se hiciera una auditoría independiente para esclarecer los hechos. En medio de la confusión, una pregunta sonaba con fuerza en las mentes de todos. ¿Estaba Venezuela viendo cómo se formaba una dictadura, un régimen autoritario, o la defensa de un proceso democrático, un intento de mantener la estabilidad? La respuesta, todavía incierta, se escribiría en las calles, en los tribunales internacionales y en los corazones de los venezolanos, y en la memoria de un pueblo dividido, un país en busca de su destino. Las calles de Caracas, acostumbradas a la política activa, se convirtieron en el centro de la atención. Las protestas ciudadanas no se hicieron esperar. Miles de venezolanos, en su mayoría jóvenes, salieron a manifestarse contra lo que consideraban un robo descarado de su derecho al voto. Las frases que gritaban eran claras: fraude electoral, Maduro, dictador, Venezuela libre. La policía y los militares no tardaron en reaccionar. Gases lacrimógenos, balas de goma, arrestos sin razón. La violencia, una vez más, se apoderaba de las calles de Venezuela. La oposición, con María Corina Machado al frente, pidió desobediencia civil, un paro nacional para detener al país y obligar a Maduro a irse. La respuesta del gobierno fue la esperada: acusaciones de golpe de Estado, amenazas de cárcel para los líderes de la oposición y un llamado a defender la revolución. Mientras tanto, las redes sociales se convertían en un campo de batalla virtual. Fotos de las protestas, denuncias de represión, mensajes de apoyo a la oposición y al gobierno inundaban las plataformas digitales. La verdad, difícil de encontrar en medio de tanta información. La comunidad internacional, dividida, observaba con preocupación cómo aumentaba la violencia.
Organizaciones de derechos humanos denunciaban que el gobierno venezolano usaba la fuerza de manera excesiva. La crisis política empeoraba a cada hora. La crisis venezolana cruzó las fronteras. El mundo entero tenía sus ojos puestos en el pequeño país sudamericano. Las reacciones no se hicieron esperar. Estados Unidos, con Biden como presidente, condenó enérgicamente la farsa electoral y anunció nuevas sanciones económicas contra el gobierno de Maduro. Canadá y la Unión Europea se unieron a la condena, exigiendo la liberación de los presos políticos y que se restableciera la democracia. La OEA, por su parte, activó la Carta Democrática Interamericana, una herramienta que podría llevar a que Venezuela sea suspendida de este organismo. Pero no todos los países condenaron la situación en Venezuela. Rusia, principal aliado de Maduro, denunció que otros países se estaban metiendo en los asuntos internos de Venezuela. China, que tiene grandes inversiones económicas en Venezuela, se limitó a pedir un diálogo pacífico entre el gobierno y la oposición. La crisis venezolana se convertía en un nuevo campo de batalla de la geopolítica global. Un escenario donde las potencias mundiales medían sus fuerzas, utilizando la crisis humanitaria y política como fichas de ajedrez en un juego peligroso. Las pruebas, manipulación electoral o alegatos infundados. La oposición venezolana, con María Corina Machado a la cabeza, presentó un conjunto de documentos con supuestas pruebas del fraude electoral. Estos documentos incluían testimonios, grabaciones y análisis detallados de los resultados electorales. Irregularidades en la lista de votantes, votos nulos que favorecían a Maduro, manipulación de las actas de escrutinio, centros de votación controlados por grupos paramilitares que apoyan al gobierno. Además, se reportaron casos de intimidación a los votantes y la presencia de urnas prellenadas. Las denuncias, acompañadas de videos y fotos, se difundieron rápidamente por las redes sociales, generando indignación y rechazo en muchos venezolanos y en la comunidad internacional. Las imágenes mostraban situaciones de violencia y coacción en los centros de votación. Organizaciones independientes, especializadas en observar las elecciones, se sumaron a las denuncias, señalando la falta de transparencia y las numerosas irregularidades del proceso. Estas organizaciones pidieron una revisión exhaustiva de los resultados y una auditoría internacional. El gobierno de Maduro, por su parte, negó rotundamente las acusaciones de fraude. Afirmaron que las elecciones se llevaron a cabo de manera justa y que las acusaciones eran parte de una campaña de desprestigio. El Consejo Nacional Electoral, controlado por magistrados cercanos al chavismo, defendió la transparencia del proceso y la legitimidad de la victoria de Maduro. Argumentaron que todas las etapas del proceso electoral fueron supervisadas y que no hubo irregularidades significativas. El gobierno dijo que las pruebas presentadas por la oposición eran mentiras inventadas por la derecha con el apoyo de Estados Unidos. Aseguraron que estas acusaciones eran parte de un plan para desestabilizar el país, un intento desesperado por quitarle legitimidad a la revolución bolivariana y tomar el poder por la fuerza. La batalla por la verdad se trasladó a los tribunales, donde ambas partes presentaron sus argumentos y pruebas. La oposición presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo que se anularan las elecciones. Sin embargo, pocos confiaban en la imparcialidad del máximo tribunal, controlado por magistrados leales a Maduro. La desconfianza en el sistema judicial aumentaba la tensión en el país. La comunidad internacional, dividida ante la falta de pruebas claras, se mostraba cautelosa. Algunos países exigían una auditoría independiente del proceso electoral. Otros se limitaban a pedir un diálogo entre las partes, buscando una solución pacífica y democrática. Mientras tanto, la incertidumbre se apoderaba de Venezuela. La población, atrapada en medio de la disputa política, esperaba con ansiedad una resolución que trajera estabilidad y claridad al futuro del país. El silencio después de las elecciones. ¿Hacia dónde se dirige Venezuela? La pregunta que todos se hacen en medio de la incertidumbre. La crisis después de las elecciones sumió a Venezuela en una profunda incertidumbre, dejando a la nación en un estado de confusión y desesperanza. La división política, que venía creciendo durante años, se agudizó, creando un ambiente de tensión y conflicto constante. La sociedad venezolana, dividida entre chavistas y opositores, parecía incapaz de encontrar un punto en común, aumentando la brecha entre ambos bandos. El gobierno de Maduro,
Envalentonado por su victoria electoral, se volvió más radical en su discurso, intensificando su retórica y acciones. Acusaciones de traición a la patria a los líderes opositores. Persecución a la disidencia, control absoluto de los medios de comunicación y militarización de la vida pública se convirtieron en la norma. La oposición, desmoralizada por la derrota electoral y la represión gubernamental, parecía no encontrar un camino claro, sumida en la desesperanza. Las divisiones internas, las dudas sobre qué hacer y la falta de un líder fuerte disminuían su capacidad de respuesta, debilitando aún más su posición. Mientras tanto, la crisis económica y social se agravaba, afectando a todos los sectores de la sociedad. La hiperinflación, la falta de alimentos y medicinas, la falta de servicios básicos y la inseguridad obligaban a miles de venezolanos a irse de su país en busca de un futuro mejor, dejando atrás sus hogares y familias. La comunidad internacional, dividida e incapaz de dar una respuesta contundente, observaba con preocupación cómo se deterioraba la situación, sin poder intervenir de manera efectiva. Las sanciones económicas, lejos de debilitar a Maduro, parecían fortalecer su control sobre el poder, consolidando su posición. El futuro de Venezuela se presentaba incierto, con pocas señales de mejora a corto plazo. Un país rico en recursos naturales, pero sumido en la pobreza y la violencia, atrapado en un ciclo de crisis. Un pueblo dividido, víctima de la polarización política y la crisis económica, luchando por encontrar una salida. Una democracia en peligro, amenazada por el autoritarismo y la corrupción, enfrentando desafíos sin precedentes.